Dios le bendiga grandemente, hermanos. Estamos acá en el día de hoy, comenzando nuestro estudio bíblico. Continuamos estudiando, hermanos, lo que es el tabernáculo. Si tiene alguna pregunta, con toda libertad la puede compartir cuando comencemos. Vamos a seguir orar y así comenzamos hablando más en detalle sobre lo que es el tabernáculo mientras estamos mirando el libro de Éxodo. Oremos. Amado Dios, gracias Padre por esta oportunidad de estar acá reunidos. Te adoramos y agradecemos, Señor, por hablarnos a nuestras vidas en este momento. Padre, por no darte por vencidos de nuestras vidas a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros errores y por siempre estar dispuestos, Señor, a instruirnos, a guiarnos y ayudarnos. Háblanos, Señor, a través de este estudio y que todo lo que hagamos sea para la edificación de cada vida que nos rodea. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, pues vamos entonces acá rapidito, eh, resumiendo, ¿verdad? Lo que es el libro de Éxodo. Nos habíamos quedado en la sección donde estábamos enfocándonos en lo que es el tabernáculo. Juan, ¿puede ver la presentación? No veo acá. Sí, Mr. Quiñones, sí la veo. Muy bien. Entonces, el gran énfasis, hermanos, que hubo en el libro de Éxodo, ¿verdad? Fue puesto para lo que era la construcción del tabernáculo. Nosotros en nuestro estudio de la Biblia, este viernes, si no me equivoco, ya estamos comenzando con el libro de Levítico, hablando de la ley. Así que vamos a tratar de terminar con este tema en el día de hoy. El sistema sacrificial que es presentado, ¿verdad? En esta sección, era el corazón de la adoración de Dios y el pecado debe ser tratado antes que Dios pueda morar con su pueblo. Dice el capítulo 25, versículo 8 de Éxodo, dice, y harán santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces, dentro del tabernáculo tenemos las diferentes partes, ¿verdad? Tenemos lo que es el lugar santísimo. Tenemos lo que es el atrio, la fuente, el altar de bronce. Tenemos el propiciatorio, tenemos el altar de incienso, tenemos la mesa para el pan de la proposición, el arca de testimonio, el tabernáculo propio y el candelabro de oro. Vamos entonces aquí, hermanos. Voy a tratar de cubrir esto rapidito, pero vemos acá una presentación que estuve acá mirando, que es bastante detallada. Mientras Moisés estaba en el monte, Dios le ordenó que hará un santuario, como dije, ¿verdad? Y que él iba a habitar en medio de ellos. Entonces, le dio las instrucciones específicas de cómo era que iba a ser entonces ese santuario. Hubieron hombres escogidos, especialmente dotados por Dios con habilidad y sabiduría para la construcción del edificio sagrado. Dijimos esto la semana pasada, ¿verdad, hermanos? Desde la persona que iba a decorar, desde la persona que iba a hacer carpintería, desde la persona que iba, disculpen, a utilizar sus destrezas, ¿verdad? Para decorar, para crear, eh, albañiles, ¿verdad? Un poco de todo, hermanos, para que literalmente todo quedara tal y como lo había dicho Dios. Entonces, Dios mismo es el que le da el plano de la estructura con instrucciones detalladas acerca del tamaño, la forma, los materiales que iban a ser empleados y todo lo que debía de contenerse entonces dentro del tabernáculo. Para la construcción del tabernáculo fue necesario entonces hacer grandes cosas, eh, grandes y costosos preparativos y se requería una gran cantidad de los materiales. Más preciosos, hermanos, y caros también. Bien importante esta parte que aunque se necesitaban todas estas cosas, el Señor solo aceptó ofrendas voluntarias. Mire esto. En el día de hoy hay veces, hermanos, que se quieren hacer proyectos y hay personas o hay organizaciones que dan, ¿verdad? Buscando,
su propio beneficio financiero, no hacer las cosas por la razón correcta. Mira lo que dice Éxodo 25:2. Di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que la diere, de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Tal fue la orden divina que Moisés repitió a la congregación. Tenemos que entender, hermanos, que lo que es la devoción a Dios es un espíritu de sacrificio. Y estos fueron los primeros requisitos, ¿verdad? La morada, asimismo, del Altísimo. Podemos ver entonces acá, bless you, que todo el pueblo respondió unánimemente, hermanos. Y todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien el Espíritu le dio la voluntad, con una ofrenda, ¿verdad? Para la obra del tabernáculo de reunión y para su obra y para las sagradas vestiduras. Así que vinieron hermanos, hombres y mujeres, con los voluntarios de corazón, trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes y todas joyas de oro, y todas presentaban ofrenda de oro a Jehová. Yo he escuchado personas que dicen esta pregunta, dicen, pero ¿y de dónde salieron todas estas joyas? ¿De dónde salieron todas estas piedras preciosas? ¿De dónde salieron todos estas cosas tan caras? Y se nos olvida a veces que cuando se fueron de Egipto, hermanos, ellos se llevaron todas estas cosas. Así que no era, ¿verdad? Sorprendente que las tuvieran. Entonces, todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de su corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: el azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y en las especias aromáticas el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el aceite aromático. Entonces, hermanos, podemos ver acá, vamos a estar viendo fotos pronto en algunos minutos para ilustrar todas estas cosas, así que ya casi llegando, que mientras se llevaba a cabo la construcción del santuario, el pueblo entonces, los ancianos, los jóvenes, los adultos, mujeres o niños, continuaron ellos trayendo sus ofrendas hasta que los encargados de la obra, mire esto, mire qué bendición, hermanos, ya tenían lo suficiente y aún más de lo que podrían usar. Y Moisés hizo proclamar por todo el campamento, diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. Mire eso, hermano. Traigan, 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 traigan. Gracias. Ya no necesitamos más. Fue lo que pasó para construir la casa del Señor, el templo, el tabernáculo. Entonces, como advertencia para las futuras generaciones, se registraron las murmuraciones de los israelitas y cómo Dios castigó sus pecados. Y son un ejemplo digno de imitar, que la devoción, ¿verdad? Con el celo y la liberalidad también. Entiendo que todo el que ama el culto de Dios y aprecia la bendición de su santa presencia mostrará el mismo espíritu de sacrificio en la preparación de una casa donde él pueda reunirse con ellos, y deseará traer al Señor una ofrenda de lo mejor que posean. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, deseamos, verdad, o podemos aprender este principio y tratar asimismo de darle a Dios lo mejor de nuestras vidas? Así que vamos a mirar entonces acá rápidamente, vamos a ver los diferentes elementos. El tabernáculo y su construcción, pues fue construido desarmable, así que era portátil, hermano, podía ir de un lado al otro. De modo que los israelitas pudieran llevarlo en su peregrinaje, ya que ellos estaban viajando, ¿verdad? A través del desierto. Por consiguiente, era pequeño, de solo 55 pies de largo por 18 de ancho y de alto. Así que aproximadamente diríamos como 17 metros de largo y como 5 metros de ancho
y alto. No obstante, era una construcción magnífica. La madera que se empleó en la construcción y en sus muebles era de acacia, la menos susceptible al deterioro de todas las que había en el Sinaí. Cualquier pregunta o comentario, hermanos, por favor, nos dejan saber. Las paredes consistían en tablas que eran colocadas verticalmente, fijadas en bases de plata y aseguradas por columnas y travesaños. Y todo estaba cubierto de oro, lo cual hacía aparecer al edificio como de oro macizo. El techo estaba formado de 4 juegos de cortinas. El de más adentro era de lino torcido azul, púrpura y carmesí, y querubines de obra primorosa, como lo dice Éxodo 26:1. Los otros 3 eran de pelo de cabras, de cueros de carnero teñidos de rojo y de cueros de tejones, respectivamente, arreglados de tal manera que ofrecían completa protección. Entonces, algunos han interpretado que el hecho que haya querubines allí respaldaba la adoración de imágenes. Pero tenemos que ver, hermano, lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10. Miremos lo que nos dice. Si alguien lo encuentra antes que yo, con toda libertad, hermanos, puede compartir. 19, versículo 10 dice lo siguiente. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que, hermanos, el hecho de que haya imágenes de querubines en el santuario ilustra su presencia en el santuario celestial, no que se les practicando idolatría en ese momento. La estructura estaba dividida en 2 secciones mediante una bella y rica cortina que mostraba lo que era la separación. Podemos ver que podemos ver que este velo estaba suspendido de columnas doradas y una cortina semejante a la anterior cerraba la primera sección, que era la primera sección, la primera entrada. Entonces, estos velos que estaban ahí cubriendo la cubierta interior, formaban, que formaba lo que era el cielo raso, eran los más magníficos colores, hermano. Eran un azul, púrpura y escarlata, que habían sido bellamente combinados y tenían recamados con hilos de oro y plata, querubines que representaban la hueste de los ángeles asociados con la obra del santuario celestial y que son espíritus ministradores del pueblo en la tierra. Entonces, vemos ahora acá la parte exterior. Podemos ver aquí en la imagen la puerta de la entrada, que era una puerta amplia. Entonces, en esta puerta, ¿verdad? Pues por ahí era que se establecía. Déjenme, voy a escribir aquí un momentito para que puedan ver esto rapidito. En esa sección, hermanos, acá, cuando se establecía, déjenme ponerlo grande para que lo pueda ver mejor. Vamos a hacerlo acá color naranja. Cuando, cuando se establecía entonces, cuando le iban a poner el tabernáculo, esta parte de acá estaba en el este. Esta parte de acá en el norte. Esta parte de acá en el sur. Y esa parte de acá
en el oeste. Así que cuando le iban a poner, hermanos, identificaban primero esto antes de asignar exactamente lo que estaba pasando. Continuamos. Entonces, esta tienda sagrada estaba colocada en un espacio abierto llamado atrio. Estaba rodeado de las cortinas de lino fino que colgaban de las columnas de bronce. Y la entrada a este recinto se hallaba en el extremo oriental y estaba cerrada de cortinas de riquísimas telas hermosamente trabajadas, aunque eran inferiores, ¿verdad?, a las que estaban en el santuario. Entonces, como podemos ver entonces acá en esta otra sección de la parte de abajo, estamos mirando en este momento aquí. Como estas cortinas del atrio eran solamente la mitad, solo la mitad de la altura de las paredes del tabernáculo, el edificio podía verse perfectamente desde afuera. En el atrio, cerca de la entrada, se hallaba el altar de bronce del holocausto. Seguimos. Hermano, pregunta con toda libertad, por favor. Activa su micrófono, me dejan saber. Entonces, en el altar, como pueden ver acá en la imagen que está aquí, ese fuego que estaba ahí encendido, nunca, nunca, nunca debía de apagarse. En el altar se consumían todos los sacrificios que debían de ofrecerse por fuego al Señor y sobre sus cuernos se rociaba lo que era la sangre expiatoria. ¿Recuerdan lo que significa expiatoria? La sangre de la sustitución, ¿verdad? Entonces, vemos acá que entre el altar y la puerta del tabernáculo, aquí donde está apuntando la flechita, también de bronce, hecha con los espejos donados voluntariamente por las mujeres de Israel. En la fuente los sacerdotes debían de lavarse las manos y los pies cada vez que entraban en el departamento santo o cuando se acercaban al altar para ofrecer un holocausto al Señor. Hermanos, era sumamente importante hacer esto. Tenemos que entender también, no solamente porque era un desierto donde estaban, ¿verdad? Sino también por el simple hecho, hermanos, de que era en obediencia a lo que Dios había dicho. ¿Vamos bien? Entonces, ah, ok. En el primer departamento o lugar donde estaba la mesa para el pan de la proposición. Y el candelero lámpara también y el altar del incienso y la mesa del pan de la proposición estaba hacia el lado norte. Luego, así como su cornisa decorada estaba revestida, como podemos ver aquí, de oro puro. Sobre esa mesa los sacerdotes debían de poner cada sábado 12 panes. Vamos a ver. Maribel, ¿qué representaban los 12 panes? A ver si se acuerda. ¿Qué importancia tiene ese número 12? Como los 12 apóstoles. No exactamente, pero bueno que menciono eso porque hay una conexión, hay un puente de conexión con ese número 12. Así que el número 12, ¿verdad? Es en el Nuevo Testamento, vemos los apóstoles, pero en el Antiguo Testamento vemos las 12 tribus. Y ahí está la conexión entre esos 12, ¿verdad? De 12 y 12, pero representa entonces a las 12 tribus. En otras palabras, cada pan
representaba provisión para cada una de las tribus. Entonces eran arregados en dos pilas y rociados con incienso. Y por ser santos los panes que se quitaban debían de ser comidos por los sacerdotes. Al sur estaba lo que era el candelero de 7 brazos, con sus 7 lámparas. Sus brazos estaban decorados con flores exquisitamente labradas y parecidas a lirios, y el conjunto estaba hecho de una pieza sólida de oro. Una cosa, hermanos, bien importante aquí que podemos ver, ahora ya que Maribel mencionó los 12 apóstoles, 12 apóstoles, 12 tribus, vemos acá que se menciona siete lámparas, tiene 7 brazos, ¿verdad? 7 lámparas. ¿Alguien sabe lo que significa el número 7 cuando lo vemos en la palabra de Dios? ¿A qué se refiere el número 7? Mr. Quiñones, no sé a qué se refiere, pero el 7 no es como los 7 días de la creación de Dios. No tiene que ver como por ese lado. Excelente conexión, Maribel, porque los 7 días de la creación de Dios, y estamos incluyendo el día de reposo, ¿verdad? Los 7 días muestran que hubo una creación que era como perfecta. Cuando escuchamos el número 7, cuando escuchan el 7, ¿verdad? Cuando lo vemos a través de la Biblia, el número 7 viene conectado con perfección. Así que ese número 7 muestra esa conexión intrínseca, ¿verdad? Innata, vamos a decir, con Dios, de lo que es la perfección, como lo que creó Dios en los 7 días, en la perfección. Buen punto, Maribel. Entonces acá podemos ver, ¿verdad? Lo que es el candelabro. Como no había ventanas en el tabernáculo, las lámparas nunca se extinguían, todas al mismo tiempo, sino que ardían día y noche. Exactamente frente al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y de la inmediata presencia de Dios, estaba lo que era el altar del oro del incienso. Así que ahí pueden ver entonces el incienso que está saliendo del altar. Y sobre este altar el sacerdote debía de quemar incienso todas las mañanas y todas las tardes. Sobre sus cuernos se aplicaba la sangre de la víctima de expiación. Y en el gran día de la expiación, que se hacía cada año, una vez al año, ¿verdad? Era rociada con sangre. El fuego que estaba sobre ese altar fue encendido por Dios mismo y se mantenía como sagrado. Día y noche, el santo incienso difundía su fragancia por los recintos sagrados del tabernáculo y fuera por sus alrededores de igual manera. Así que, ¿entendemos esa parte? Sí, Mr. Quiñones, pero yo tengo una pregunta de lo de Dígame. las 12 tribus. Sí, ¿Cómo así las 12 tribus? O sea, perdón, pero no me perdí esa. ¿Y cómo se llamaban? excelente. Deme un momentito, deme un segundo acá, por favor. Voy a ver si puedo buscarle un segundito aquí. O creo que la tengo acá. Un momento, porque creo que tengo la lista completa acá. Animales. Acá, acá. Ok, me lo voy a poner acá. Le añado acá una, una imagen para que pueda verla de una vez.
Y acá entonces continuamos. Y un segundo que lo voy a añadir aquí de una vez, Maribel, y lo que están acá los hermanos. Esto es sumamente importante. Estaba buscando una de las presentaciones que habíamos visto, no la encontré, así que solamente busqué aquí uno rapidito y pongo que sea una foto. Pero si se acuerdan, voy a resumir antes de comenzar a compartir, si se acuerdan, ¿verdad? Dios había establecido, había hecho una promesa a Abraham y la promesa decía, sí, y la promesa decía que, esta, la promesa decía que Abraham iba a ser padre de las naciones. Entonces, acá tenemos las 12 tribus. La tribu de Rubén, de Simeón, de Efraín, de Judá, de Dan, de Neftalí, de Gad, de Aser, de Isaacar, Zebulón, Manasés y Benjamín. Entonces, cuando, esto es una pregunta buena que hizo Maribel, porque cuando estamos leyendo y decimos, pero ¿y quiénes son esos benjamitas? ¿O quiénes son esos, eh, algunos, ¿verdad? Que tienen literalmente los de Judá? Vamos a ver. Vemos, hermanos, cuando vemos lo que es la descendencia, ¿verdad? De quién vino anteriormente, pues podemos ahí hacer la conexión directa hasta Jesús, cuando hablamos acá de Judá. Eh, y cada una de estas tribus, lo que hacemos es, luego en uno de los estudios, hermanos, voy a traerle un poquito más desglosado, ¿verdad? ¿Qué otras, qué generaciones se descendieron, ¿verdad? De estas 12 tribus. Pero prácticamente de lo que es, vamos a decir, la nación de Israel, Maribel, en resumidas cuentas, salió de estas 12 tribus. De estos 12 hijos, ¿verdad? Ya que eran tantos, 12, pues hubieron diferentes separaciones, diferentes áreas geográficas y diferentes territorios que ellos estuvieron cubriendo, que hasta el día de hoy se ha convertido en tema de discusión. ¿Me entendió ahí, Maribel? ¿Preguntas? Mr. Quiñones, me había sacado el sistema, apenas me acabé de volver a meter. Oh, excelente. Te lo resumo rápido entonces en una oración o dos. Que prácticamente, como Dios le había hecho una promesa a Abraham de que iba a ser padre de las naciones, en este momento, descendientes de Abraham, ¿verdad? Podemos ver eh, a través de sus hijos, de los hijos, tenemos estos 12 hombres y de estos 12 hombres sigue la descendencia de lo que es el día de hoy Israel, y ellos se separaron geográficamente a diferentes lugares. Y en el día de hoy, cuando usted escucha, por ejemplo, los benjamitas, vamos a decir, cuando se escucha o se habla de la tribu de Judá, cada una de las tribus tiene una imagen. Yo creo que tengo hasta la imagen aquí. Quizás se la pueda acercar a la cámara, déjenme ver. Un segundo. Ah, este le comparto acá. Pero prácticamente cada una de estas tribus, no la tengo acá. Cada una de las tribus tenían una función diferente, tenían un lugar geográficamente diferente y tenían una responsabilidad diferente. Y sabemos que
Jesús vino directamente ¿de cuál tribu? De la tribu de, ¿se acuerdan de todas esas? De Judá. Cuando estamos estudiando, ¿verdad? Podemos ver la descendencia, cuando se le llama el león de Judá, cuando, ¿verdad? Vemos esa conexión directa. Ahora sí, Maribel. Sí, señor, gracias. Excelente. Ver acá. Vemos entonces acá esta parte. Entonces, seguimos acá. El velo. Más allá del velo interior, ¿verdad? Que obviamente, hermanos, no está en la imagen, pretendiendo, ¿verdad? Que se supone que esté ahí, pero no está para poder mostrarnos. Estaba el lugar santísimo dentro del servicio de expiación e intercesión, el cual constituía el eslabón que unía el cielo y la tierra. Así que, hermanos, todo esto en el tabernáculo tenía una función, tenía un propósito específico y Dios lo había establecido de esa manera. Entonces, cuando vemos acá, por ejemplo, en esta imagen que está aquí, déjeme elegir aquí para hacer una marca. Cuando vemos acá esta sección que está aquí, hermanos, el fuego, pues esa era la presencia de Dios que estaba sobre lo que era el arca del pacto, como es mostrada. Así que prácticamente ese fuego que estamos viendo ahí salía de aquí. Pero ¿saben lo maravilloso, hermanos, de ese fuego? Que ese fuego no era un fuego humano, sino era, déjeme ver si alguien se acuerda, vamos a ver si se acuerdan, cuando estábamos estudiando esto, en uno de los estudios, eh, no sé si alguno de ustedes sepa lo que es una teofanía. ¿Se acuerdan de la palabra teofanía? ¿O no se acuerdan? Los que están acá, ¿alguien se acuerda que es una teofanía? Es una aparición física de la presencia de Dios. Entonces, ahora como le acabo de mostrar acá, pues esto que está aquí no es una teofanía, porque eso fue hecho por el hombre, ¿verdad? Pero cuando el fuego entonces aparece aquí hacia arriba, y como lo vemos acá, es un fuego físico, una presentación, una aparición física de la presencia de Dios en la tierra, ¿verdad? Pues podemos ver entonces esta aparición a sí mismo. Vamos a ver aquí lo que nos dice la palabra en Juan capítulo 14, versículo 6. Cualquier comentario, hermanos, con toda libertad, por favor, nos dejan saber. Lucas, perdón, no Lucas, Juan. Juan 14, 6. Dice así, deben de haber escuchado este versículo anteriormente. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que podemos ver, hermanos, aquí este proceso de intercesión donde había un mediador que era el sumo sacerdote, ¿verdad? Causando una sustitución a través de lo que era el sacrificio del holocausto, representando al pecador para que pudiera así mismo adquirir el perdón. Y mire lo que dice Hechos 4:12. Dice así,
Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire, hermanos, ese versículo es tan importante porque la gente quiere añadirle a la salvación haciendo cosas que no tienen nada que ver, hermanos, con lo que es la fe, con lo que es confesar nuestros pecados, sino que quieren alcanzar el perdón de Dios a través de las obras, de las acciones. Y este no es el plan que Dios tiene para esto. ¿Vamos bien? Seguimos. Entonces, en este departamento estaba el arca, que era un cofre de madera de acacia recubierto de oro por dentro y por fuera, y que tenía una cornisa de oro encima. El repositorio de las tablas de piedra, en las cuales Dios mismo había grabado los 10 mandamientos. Habían dos cosas más dentro del arca del pacto. ¿Alguien sabe cuáles eran? ¿Se acuerdan? Estaban los 10 mandamientos, la vara de Aarón que había florecido y maná. ¿Se acuerdan qué es el maná? Maná fue el alimento que Dios utilizó para sostener a su pueblo en medio del desierto. Literalmente, hermano, fue el primer delivery, ¿verdad? La primera entrega de comida fue hecha por Dios cuando caía desde el cielo ya lista para ser utilizada. Así que se le llamaba entonces el arca del testamento de Dios o el arca de la alianza, puesto que los 10 mandamientos eran la base de la alianza hecha entre Dios y también y así mismo Israel. Entonces la cubierta de la sagrada, del arca sagrada se llamaba lo que es el propiciatorio. Así que déjenme hacer un círculo acá para estar seguro que todo el mundo esté en el mismo entendimiento. Esta parte de acá arriba se llama propiciatorio. Era hecha de una sola pieza de oro y encima tenía dos querubines, uno en cada extremo. Ahora miremos esta parte. Una ala de cada ángel se extendía hacia arriba, mientras la otra permanecía plegada sobre el cuerno. Miremos aquí lo que nos dice el libro de Ezequiel en cuanto a esto. ¿Vamos bien, hermanos? Ezequiel capítulo 1. ¿Alguna pregunta, Juan, o va bien? Por allá. No, no, bien, escuchando, Mr. Quiñones, entendiendo. Excelente, excelente. Dice así, mire aquí, hermano, lo que dice Ezequiel 1:11. Esta es la belleza de estudiar la palabra y de ver todos los puntos conectados. Mire lo que dice. Dice, así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos. Así que podemos ver acá, como lo acabo de circular, que se extendía mientras la otra estaba plegada entonces a sí mismo de su cuerpo. Así que hermanos, este es el punto de estudiar esto, que no es, ay, mira qué bonito. No había casualidad, había un plan en todo. La posición de los querubines con la cara vuelta el uno hacia el otro, mirando reverentemente hacia abajo sobre el arca, representaba la reverencia con la cual la hueste celestial mira la ley de Dios y su interés en el plan de la
redención. Encima del propiciatorio, hermanos, ya dijimos, ¿verdad? Que el propiciatorio es la parte de arriba. Estaba la Shekinah. Oh, qué maravilloso sentir la Shekinah de Dios en nuestros medios. Es la manifestación divina de la presencia de Dios, hermanos. Y en medio de los querubines, Dios hacía conocer su voluntad. También a veces los mensajes a veces eran comunicados al sumo sacerdote mediante una voz que salía de la nube. Otras veces caía una luz sobre el ángel de la derecha para indicar aprobación o aceptación, o una sombra sobre una nube, o una sombra o nube descansaba sobre el ángel de la izquierda para revelar desaprobación o para revelar a sí mismo el rechazo. La ley de Dios guardaba como reliquia dentro del arca, ¿verdad? Era la gran regla de justicia y de juicio, y esa ley determinaba la muerte del transgresor, pero encima de la ley estaba lo que era el propiciatorio, donde se revelaba la presencia de Dios y desde el cual en virtud de la expiación se otorgaba perdón al pecador arrepentido. Entonces podemos ver acá que dice el Salmo 85:10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Así que se refiere a esto, así mismo en la obra de Cristo en favor de nuestra redención, simbolizada por el servicio del santuario. Podemos ver entonces lo que es la unión en armonía entre la justicia y la paz. Entonces no hay palabras, hermanos, que puedan describir realmente la gloria de la escena que se veía dentro del santuario. Estas paredes doradas, la reflexión de la luz, los candeleros de oro, los brillantes colores de las cortinas ricamente bordadas con sus relucientes ángeles, la mesa y el altar del incienso refulgentes de oro, y más allá, hermanos, del segundo velo del arca sagrada, con sus querubines místicos y sobre ella la santa Shekinah, manifestación visible de la presencia de Dios. Pero todo eso, hermanos, era apenas un pálido reflejo de las glorias del templo de Dios en el cielo, el gran centro de la obra de redención en favor del hombre. Le pregunto a los que están acá conectados con nosotros. Vamos a ver, Maribel, ¿le gustaría a usted que la mesita, si tiene una mesita en la sala, saber que ahí en esa mesita está la presencia del Señor físicamente y usted poder ver ese fuego ahí? Que tuviera una pregunta, usted poder ir ahí a hablarle, ¿le gustaría? Pues, ¿cómo así? Hipotéticamente. Hipotéticamente hablando, ¿verdad? Porque literalmente, hermanos, como mostré anteriormente en una de las imágenes, literalmente, hermanos, esta gente que estaba afuera, ¿verdad? Las 12 tribus, mientras estaban afuera, vamos a decir que ellos estaban yendo a buscar agua o estaban haciendo algo. La vida cotidiana diariamente, ellos podían mirar donde estaba el templo y podían ver la presencia de Dios física. Imagínese uno poder ver físicamente una manifestación del Dios invisible dentro de nuestros hogares. Pues yo creo que eso sería pues, algo maravilloso, pero pues yo pienso que no, uno es tan pecador. Lo acabo de decir, Maribel, ahí está. Sería maravilloso, ¿verdad? Pero nosotros con nuestro pecado, nuestras vidas pecaminosas, imagínense, no No, podríamos, no Quiñones. podríamos cohabitar. Aunque pues hay algo, ¿cierto? Lo que usted ha explicado mucho que yo, pues se me ha quedado siempre, y es que anteriormente al tabernáculo no entraban no los sacerdotes, los sumos, pues, y que no tuvieran pecados, porque si no, pues usted nos ha explicado que si no, allá no volvía a salir. Y que nadie se podía acercar así a no ser pues que una ofrenda o algo. Pues afortunadamente, gracias a Dios, ya ahorita no necesitamos de un tabernáculo, ¿sí me entiende? Podemos ¿De Dios?
ver a Dios en todo momento, en cada segundo. Tenemos esa oportunidad que muchas veces nos alejamos de Él y no lo hacemos, pero podemos tener esa conexión con Él en todo momento, por medio de la oración y de todo. Entonces, pues es algo maravilloso, no lo podemos ver, pero hay en muchas cosas que uno siente la presencia de Él, hay muchas cosas que uno sabe que Él está ahí, o sea, en todo momento uno sabe que Él está ahí, pero hay en momentos en que uno siente mucho más su presencia. Entonces, pues, yo pienso de que pues no está así como pues como se nos dice pues de que anteriormente era y que uno veía la lucecita y todo, bueno, el fuego, pero de alguna manera u otra podemos acercarnos a él más que las personas antiguas. Excelente punto, Maribel, porque ahí está la cosa. Ahí ellos solamente físicamente lo podían ver allá. Nosotros, a donde quiera que vayamos, no tenemos, aunque sería interesante, ¿verdad? Uno poder ver esa presencia física, pero cuando uno se va de la casa, la presencia sigue en la casa. Ahora, la presencia de Dios está con nosotros, dentro de nosotros a través del Espíritu Santo, y donde quiera que vayamos, ahí está con nosotros. Excelente punto. Así que vamos a mirar esto rapidito, hermanos, que el tiempo avanza. Dice, y vio en Éxodo 39:43, y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la había hecho como Jehová había mandado y los bendijo. Hermanos, se tardó medio año para poder construir lo que fue el tabernáculo. Podemos ver que con alegre interés las multitudes de Israel se agolparon para ver la sagrada estructura, perdón, ¿verdad? Y dice que en Éxodo 40:34, y la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Y podemos ver que hubo una gran, hermanos, satisfacción, una gran alegría, un gran gozo, sabiendo, hermanos, que Dios había venido a morar entre ellos. Entonces los sacerdotes y su vestimenta. Quería llegar aquí antes de que termináramos con este tema. En la virtud, hermano, de las instrucciones divinas se apartó lo que era la tribu de Leví. Estos eran los que iban a ser los sacerdotes. En los tiempos anteriores cada hombre era sacerdote de su propia casa. En los días de Abraham, por derecho de nacimiento, el sacerdocio recaía en el hijo mayor. Como podemos ver, hermano, puede leer en Éxodo 35, 32, 25 al 26. Ahora, no obstante, el sacerdocio se restringió a la familia de Aarón y sus hijos. Fueron los únicos a quien se les permitía ministrar entonces delante del Señor. Y al resto de la tribu se le encargó el cuidado del tabernáculo y su mobiliario para ayudar a los sacerdotes en su ministración. Pero no podían ofrecer sacrificios, ni quemar incienso, ni mirar los objetos santos hasta que estuviesen tapados. Era la única manera de poder hacer. Entonces, hermanos, se designó para los sacerdotes un traje especial, acorde con su oficio. Dice Éxodo 28:2. Harás una vestidura sagrada a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y fue la instrucción que se le dio entonces a sí mismo a Moisés. Y en Éxodo 3:5 vemos que el hábito del sacerdote común era de lino blanco tejido de una sola pieza. Se extendía casi hasta los pies, cubría prácticamente el cuerpo completo, ceñido en la cintura por una faja de lino blanco, o lo que se llama, si escucha esta palabra, hermanos, eh, de lino blanco bordada de azul, púrpura y rojo, y tenía un turbante de lino. Si escucha la palabra mitra, se refiere a ese turbante. Completaba su vestidura exterior, así estaba ya todo cubierto. Ante la zarza ardiente se le ordenó a Moisés que se quitara las sandalias, porque estaba en la tierra santa. Así que había que mostrarse delante de Dios, ¿verdad? De una manera limpia. Entonces, tampoco los sacerdotes deberían de entrar al santuario con el calzado puesto. Las partículas del polvo pegadas a él habrían profanado el santo lugar. Así que, hermanos, no se supone que trajeran la suciedad, ¿verdad? Por decir, lo sucio de afuera para lo santo y lo limpio de Cristo. Entonces, en esa forma
podemos ver que se enseñaba constantemente que los que quieran acercarse a la presencia de Dios deben de apartarse de toda impureza, que es lo que mencionó Maribel hace un rato atrás, ¿verdad? Que nosotros en nuestra vida pecaminosa, hermanos, estar dentro de la santidad divina de Dios y su perfección, pues es un proceso. La vestidura del sumo sacerdote era de material costoso y bellísima confección, y como convenía a su elevada jerarquía. Además del traje de lino del sacerdote común, llevaba una túnica azul, también tejida de una sola pieza. El borde del manto estaba ornamentado con campanas de oro y granadas de color azul, púrpura y escarlata. Y sobre esto llevaba el efod. ¿Qué es el efod? Lo veremos pronto, aunque el tiempo avanza, nos dará tiempo. Es la prenda más corta de oro, azul, púrpura, escarlata y blanco, rodeada por una faja de los mismos colores hermosamente elaborada. El efod no tenía mangas en sus sombreras bordadas. Con oro tenía engarzadas dos piedras de ónice que llevaban los nombres de las 12 tribus. Así que hermano, lo va a ver ahora, ¿verdad? Era prácticamente, iba como por encima, no era una camisa que se ponía. O sea, aquí pueden ver. Entonces, mencionamos nuevamente las 12 tribus. Nuevamente, el número 12. Y aquí está el efod. Entonces, aquí pueden ver una foto mejor. Aquí está. Sobre el efod estaba el racional, lo que le llaman, algunas personas le dicen el pectoral, la más sagrada de las vestiduras sacerdotales. Era de la misma tela que el efod, de forma cuadrada, medía un palmo, que son como 22,5 centímetros, y colgaba de los hombros mediante de un cordón azul prendido en argollas de oro. El color azul es el trono de Dios, como vemos en Éxodo 24:10. Y ahí podemos ver, hermanos, la grandeza de esto. Ahí también está, se habla también de lo que es el ribete, que estaba formado por una variedad de piedras preciosas. Las mismas forman los 12 fundamentos de la ciudad de Dios. Regresamos al número 12, ¿verdad? Que hablamos anteriormente. Los 12 apóstoles, ¿verdad? Hablamos de las 12 tribus y ahora los 12 fundamentos. Y las instrucciones, hermanos, del Señor fueron: y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario para memorial delante de Jehová continuamente. Entonces, hermano, vamos a terminar ahí con esto. Déjenme mostrar una foto más. Esta parte, y terminamos con esto. Verá que el pan de la proposición que estaba allá adentro se conservaba siempre ante el Señor como una ofrenda perpetua, y que de manera que formaba parte del sacrificio diario, el pan de la presencia siempre estaba ante el rostro del Señor. Hermanos, esto era cambiado perpetuamente cada sábado. Y vamos a terminar con estas palabras tan importantes. Mire, hermanos, en el estudio de la palabra de Dios es importante que sigamos dándole valor, sacando tiempo y en acción. Tenemos que estar activos, ¿verdad? En el plan, en el propósito que Dios quiere sobre nuestras vidas. Así que espero, hermanos, que esto haya sido de interés para usted y que le haya servido como una manera de crecer en el Señor. Vamos asimismo a orar y ahí entonces nos despedimos. Amantísimo Dios, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por guardarnos, por ayudarnos y por abrir nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender tu palabra. Háblanos grandemente, Señor, para la gloria y la honra tuya, y que todo lo que hagamos, Padre, sea para edificación. Te adoramos, te damos la gloria y la honra.
Gracias, Padre, por mostrarnos a través del tabernáculo cuál es el camino hacia el perdón y hacia el reino eterno. En nombre de Jesús pedimos todas estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Así que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos. Y no se olviden, vamos a mantenernos siempre, hermanos, estudiando la palabra de Dios y buscando del Señor. Bendiciones. Amén. Bendiciones, Mr. Quiñones, bendiciones.